Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, porque solamente tú eres santo, solamente tú, Señor, solamente tú, Altísimo Señor Jesucristo. Gracias inmensas te damos por esta hermosa oportunidad que nos das para estudiar tu santísima y eterna palabra. Permite que sea de gran beneficio para cada uno de nuestros hermanos. Permite, Señor, que comprendan, que la entiendan, que sea parte de su vida diaria y que puedan llevarla a aquellos que todavía desconocen de ti. Bendícelos de una forma muy, muy especial. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amantísimo Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hermanos y hermanas, vamos entonces a dar comienzo con la clase. Siempre vamos a comenzar con un breve repaso. Recuerden que ya estudiamos el libro de Josué y ya estudiamos el libro de los jueces. Entonces, el libro de Josué tenemos que el pueblo israelita se levantó como soldados y pudieron alcanzar, pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, a través de Josué, pudieron entonces ubicar a cada tribu en las diferentes regiones o territorios. Eso pasó en el libro de Josué. También tenemos que Josué apunta, señalaba a Cristo Jesús. Y vimos la concordancia, el paralelismo que había entre Josué y Cristo Jesús. También luego estudiamos a Jueces, el libro de Jueces. Vimos entonces que el pueblo de israelita desobedeció a Dios, no cumplió con la orden que le dio Dios. Ese pueblo, un pueblo que empezó entonces a la idolatría, se olvidaron de Dios, provocaron todo un caos en la vida de cada uno de ellos. Comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos, entregaban sus hijos para los rituales de ellos. Ellos participaban también de esos rituales y todo fue un caos. Luego entonces se arrepienten y Dios envía a un libertador y cuando el libertador los saca de la opresión que viven, luego entonces adquieren cierta paz y viven ciertos años de paz. Una vez muere el libertador, vuelven los israelitas de nuevo a lo mismo. Y todo era un círculo vicioso constantemente. Tenemos fracaso tras fracaso tras fracaso. Eso lo vimos en el libro de Jueces y vimos también un paralelismo entre Sansón y Cristo Jesús. Eso también lo vimos. Hoy vamos a estudiar el libro de Ruth. ¿Okay? Así a grandes rasgos, ¿alguien sabe algo acerca de Ruth? ¿Quién fue Ruth? ¿Algo así? ¿Alguien sabe? Rapidito, rapidito, para no perder tiempo en la clase. Vamos a ver. Algo sencillo. Vamos a ver. Algo que recuerden de Ruth. Ruth era la nuera de Noemí, Ajá, era moabita muy bien. y decidió seguir a su suegra y no volver a su cultura. Y adoptó su Dios, su cultura y todo lo de su suegra. Y Dios la bendijo a través de eso. Muy bien, muy bien. Fabuloso. Pues vamos a ver todo eso en detalles. Pero antes de entrar al libro de Ruth, quiero como introducción presentarles una historia verídica que sucedió para el siglo XVIII, cuando en Estados Unidos había un hombre llamado Benjamin Franklin. Él era un político, científico, investigador, inventor de muchísimas cosas. Y como político, él fue embajador de los Estados Unidos en Francia. Y aquí en Francia, pues él se rodeó de ciertas personas, de ciertos literatos que no eran cristianos, que no aceptaban la Biblia
que rechazaban totalmente la Biblia. Pero todo eso lo vamos a ver en la siguiente historia relacionada entonces también con Ruth. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos el libro de Ruth. Me van a decir si al cambiar las diapositivas, si ustedes ven ese cambio o si solamente lo hago yo acá, ¿ok? Vamos a ver aquí. Bien. Tenemos a Ruth como un libro histórico del Antiguo Testamento. Yo pude cambiar aquí la PPT. ¿Le cambió allá también? No, no cambió nada. ¿No cambió? Ok, pues tengo que hacerlo manual de nuevo. Muy bien, no importa. Vamos de nuevo. ¿Allí la ven cambiada? ¿Cambió? ¿Sí? Ok, bien. Sí, hermana. Pues tenemos como libro. Dígame, Mario. Sí, cambia ahí, hermana. Ahí está Muy bien. bien, gracias, Bueno, gracias. bueno, hermana. Bien, gracias. Tenemos como el libro de texto per se, los libros históricos. Recuerden que ese libro ya se le mandó al chat. El autor es Pablo Hoff. Como libros complementarios, estoy utilizando el comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo número 4, la clave de la Biblia de O.S. Hawkins, la guía interpretativa de Ruth según Steven Anderson. ¿Okay? Entonces, los objetivos que vamos a ver, tenemos que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También usted comprenderá y apreciará que este pueblo preparó el camino para la venida de Cristo Jesús, y también usted comprenderá y apreciará algunas figuras literarias, como las analogías y las tipologías que ya la hemos estudiado. Y lo hemos visto también en los diferentes libros. Vamos entonces aquí a presentarle. ¿Cambió? ¿Cambió sí o sí? Sí, ¿verdad? Sí, ok, bien. Pues esta es la historia a modo de introducción. Dice así: cuando Benjamin Franklin era embajador de los Estados Unidos en Francia para el 1776, asistía ocasionalmente de los infieles, un grupo de literatos que se pasaba la mayor parte del tiempo buscando y leyendo obras maestras literarias. Ellos condenaron la Biblia, considerándola de ningún valor. En una ocasión que visitó el club, Franklin leyó la historia de Ruth, cambiándole los nombres para que no lo reconociesen como un libro de la Biblia. Cuando terminó la lectura, los literatos se mostraron unánimes en su alabanza, diciendo que era uno de los más hermosos relatos breves que jamás habían oído, y le exigieron que les dijese dónde había encontrado esa obra maestra literaria tan asombrosa. Benjamín se mostró encantado que había dado de la Biblia, a la cual ellos la habían considerado con desprecio y burla, y en la que pensaban que no había nada bueno. A partir de entonces, estos escritores comenzaron a escudriñar la Biblia. Fíjense ustedes cómo la historia de Ruth influyó en estos grandes literatos, a tal extremo que ya ellos se preocuparon por comenzar a estudiar
la Biblia. Así que vamos, antes que nada, después de esta breve introducción al libro de Ruth, vamos a dar un breve resumen de la historia, que ya Erika dio más o menos el asunto de qué trataba. Esto es más o menos un resumen, pero breve. Y dice así: una hambruna obliga a Elimelech y a su esposa Noemí a emigrar de su hogar israelita al país de Moab, donde Elimelech muere, y Noemí se queda con sus 2 hijos, quienes pronto se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Más tarde, ambos hijos mueren, y Noemí se queda sola con ellas en una tierra extraña. La PPT no cambió y no me dijeron, ¿verdad? No, yo por lo menos no quise molestar. Pensamos que estaba leyendo solamente. Allí cambió, ¿verdad? Bien, esa fue la introducción. Cuando esta familia llega a la tierra de Moab, entonces muere Elimelech y los hijos se casan con las 2 moabitas, Orfa y Ruth. Los hijos mueren y Noemí se queda sola con ellas en una tierra totalmente extraña. Orfa regresa con sus padres, pero Ruth determina quedarse con Noemí mientras viajan a Belén. En esta ciudad, la joven se puso a trabajar en el campo de Booz, uno de los primos de la familia de Elimelech. Como otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, ese deber le correspondió a Booz, ya que se había sentido atraído por la moabita. De este matrimonio nació un hijo, Obed, que más tarde sería abuelo del rey David y ancestro de Cristo Jesús. La obediencia lleva a Ruth a formar parte del linaje privilegiado de Cristo Jesús. ¿Okay? Ya vimos anteriormente en el libro de Josué, vimos a una prostituta, ¿recuerdan el nombre de ella? La prostituta que viene a pertenecer al linaje de Cristo Jesús. Rahab. ¿La recuerdan? Rahab, muy bien. Rahab, en algunas ediciones aparece Rahab. Sí, entonces aquí tenemos a Booz. ¿Alguien sabe qué relación tiene Booz con Rahab? No la asimilan. Ok, más adelante lo No le vamos a escuché. ver. ¿Qué relación o qué parentesco tiene Booz con Rahab? Recuerden que Rahab viene a ser del linaje de Cristo Jesús. ¿Okay? Y ya tenemos una moabita que también viene a ser parte del linaje de Cristo Jesús. Y ahora aquí en el libro de Ruth aparece Booz. Y me gustaría saber, ¿qué creen ustedes? ¿Qué parentesco tiene este señor Booz con la ramera Rahab o Rahab? Bueno, más adelante lo vamos a ver, que lo tenemos aquí. Vamos a ver entonces la obra, una breve reseña de esta obra. Esta obra, o sea, el libro de Ruth, es un idilio sobre la vida bucólica. La vida bucólica significa vida de campo. Una vida de campo idealizada y pastoral en forma sencilla y agradable. Es considerada una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. Algunos críticos la consideran una simple ficción folclórica. O sea, todavía tenemos grandes escritores, grandes literatos, críticos de la literatura que opinan
que este libro, que Ruth, en realidad no existió, que esto fue un cuento inventado. Pero sus detalles concuerdan con la región y con la época. Además, Ruth figura en la genealogía del rey David y en la de Cristo Jesús. Y en Mateo 1:5 se habla de Ruth como un personaje histórico. O sea que verdaderamente Ruth sí existió. Esta obra se destaca el valor, la decisión y la lealtad en una pagana. Se observa la providencia de Dios disponiendo todos los detalles en la vida de los fieles. Vamos a ver cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de estos personajes. Estoy cambiando las diapositivas. Si en algún momento no cambian, usted me lo dice, ¿ok? Vamos a ver con el... Se ve, ¿verdad? Cambió. ¿Ok? ¿Me puede levantar el dedito o una manito para yo saber? Muy bien, gracias. Sobre el título. Ruth es uno de los 2 libros de la Biblia que recibe su título de la protagonista femenina no israelita. Fíjense ustedes, ¿ok? Que eso para nosotras las mujeres, esto es un gran evento, algo grandioso, que un libro en aquella época tenga el título de una mujer. Recuerden que en aquella época la mujer no era privilegiada, la mujer era marginada. Así que al tener un libro de estos del Antiguo Testamento, el título de una mujer, pues esto realza grandemente a la mujer en aquella época. Bien, dice que es uno de los 2 libros. ¿Alguien sabe cuál es el otro libro de la Biblia que lleva el título de una mujer? Esther. Esther. Muy bien. Esther, que también lo vamos a ver, la vamos a estudiar el libro de Esther. Muy bien, vamos a ver sobre el autor de Ruth. El libro no presenta el autor, pero se cree que fue el profeta Samuel. En cuanto a la fecha, es posible que fuera escrito en una época posterior o después a la coronación del rey David, pues al final del libro habla de su genealogía. O sea, aparece la genealogía de David. Por lo tanto, tuvo que haberse escrito después de la coronación del rey David. Y antes del reinado de Salomón, porque no se menciona. A Salomón no se menciona para nada, por lo tanto, tuvo que haberse escrito antes de nacer Salomón. Este relato verídico, y repito que es verídico, verdaderamente ocurrieron los hechos. Tiene lugar durante los tristes días del fracaso y de la rebelión de los israelitas, llamado el periodo de los jueces. De hecho, fue parte del libro de los jueces. Este libro de Ruth estaba incluido, o sea, la historia de Ruth estaba incluido en el libro de los jueces. Luego, posteriormente, se saca como un libro aparte, pero formó parte de los jueces. El valor del libro. Forma un puente entre la época de los jueces, la de Samuel y la de David. Presenta un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los grandes libertadores. Recuerden que estos libertadores se refieren a los jueces. El propósito del libro es demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. No todos los hebreos se dieron a la idolatría, a la concupiscencia ni al derramamiento de sangre. A pesar de que el libro de Jueces presenta todo un caos de la vida de
del pueblo de Israel, pero dentro de ese pueblo de Israel sí habían personas bondadosas y fieles a Dios. ¿Okay? Otro propósito del libro, de este libro, es revelar la providencia divina. Dios permite grandes males para traer el bien a los suyos. Recuerden que Dios no es el que trae la maldad. Dios la permite, pero es porque a través de esa maldad, de esos males, va a surgir el bien en los suyos. La tragedia de la familia de Elimelech fue dolorosa y numerosa, pero Dios recompensó la piedad de Noemí y la lealtad de Ruth. Otro propósito para escribir este libro es proporcionar una lección misionera. Se demuestra cómo una mujer gentil se convierte en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorpora a la vida del pueblo de Dios. Dios no discrimina por razones de raza y acoge a todos los extranjeros que confían en Él. Seamos quienes seamos, Dios nos usa para realizar sus grandezas si hacemos su voluntad. ¿Okay? Esto es bien importante. Dios no discrimina por razones de raza, ni de tribu, ni de religión, ni de nada. No discrimina. Él utiliza a la persona que él considere. Otro propósito es revelar, es mostrar la intervención de Dios en circunstancias aparentemente ordinarias, sin violar la libre elección humana, para levantar un rey piadoso, a David, y traer la redención a Israel. Y también para demostrar de qué manera el rey David, el antecesor del Mesías, descendió de una mujer gentil, cuya fe, no su raza, fue la que la salvó. La misión de Jesús sería universal, así que convenía que los gentiles piadosos tuviesen su lugar entre sus antepasados. Así que tener personas gentiles en el linaje de Cristo Jesús era también bien importante, porque la misión de Cristo Jesús es universal. Y el libro presenta muchísimos temas, pero el más importante es Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Y lo consiguen en el capítulo 1 de Ruth, versículos 16 y 17. Vamos a ver la semejanza que hay entre esta historia y la iglesia. Recuerden que nosotros somos la iglesia de Dios. Y cuando se habla de la iglesia de Dios es la iglesia universal. No es a la religión o a la denominación que nosotros pertenecemos. No, se refiere a la iglesia universal. No importa de qué religión usted sea, usted pertenece a la iglesia o al pueblo de Dios o al reino de Dios. ¿Okay? Bien, ¿qué semejanzas hay entre esta historia de Ruth y nosotros, su iglesia? Vamos a comenzar con los pasos sutiles del pecado. En la fatídica decisión de partir de Noemí y Elimelech, vemos decisiones aparentemente razonables, cada una de las cuales alejó a la familia paso a paso, sutilmente, de las promesas de Dios. ¿Okay? O sea, ¿por qué surge esta fatídica situación en la familia de Elimelech? Porque ellos se alejaron de la promesa de Dios. ¿Okay?
La tragedia de la muerte de Elimelech y de sus dos hijos, Mahlón y Kelión, y el regreso de Orfa a Moab, en lugar de volver a Israel con Noemí y Ruth, hablan de una familia que una vez fue fiel a Dios, pero que había perdido su camino. Hermanas y hermanos, con esta situación relacionada con el pecado, hoy, pleno siglo XXI, en nuestras vidas, sucede que a veces tomamos decisiones sin pedirle permiso a Dios, sin consultarlas con Dios. Lo hacemos, ¿verdad? Diariamente lo hacemos. Muy bien. Entonces también vemos que en nuestras vidas nos suceden situaciones, pero que esas situaciones dan a entender que perdimos el camino de Dios. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Pero el matrimonio mixto de sus hijos con hijas paganas y su abandono de la tierra prometida en favor de la aparente abundancia de Moab hablan de su falta de visión. La hambruna fue una de las maldiciones de advertencia que Dios había prometido enviar a su pueblo por haber quebrantado el pacto. Había hambruna en el pueblo de Israel, pero eso era una de las maldiciones que Dios le había dicho que iba a ocurrir por apartarse o por quebrantar el pacto. Entonces vemos que Noemí y Elimelech, en vez de quedarse en la tierra prometida, en vez de asumir su responsabilidad, en vez de luchar en contra de esa situación y orar y pedirle a Dios, ¿qué hicieron ellos? Se fueron, se alejaron. ¿Okay? Situaciones que también nos pasa en nuestro diario vivir. Nos pasan situaciones y en vez de enfrentarlas, nos vamos, nos alejamos. Y eso no debe ser. Siempre hay que enfrentar las situaciones, no importa cuáles sean. Enfrentarlas, pedirle a nuestro Dios y tomar sabias decisiones. Bien. Pero parece que en lugar de recordar la palabra de Dios, permanecer en la tierra y arrepentirse por haber quebrantado el pacto, Elimelech trató de leer la providencia a su conveniencia, pensando, como no hay hambruna en Moab, eso quiere decir que debemos mudarnos allá. ¿Okay? Y hago un alto porque aquí en Puerto Rico también, no sé allá si surge en Chile, pero acá en Puerto Rico surgen situaciones y las personas, en vez de enfrentar las situaciones, lo que hacen es que viajan a otros países y buscan refugio o tratan de buscar una vida mejor en otros países, cuando pueden resolver las situaciones y encontrar trabajo aquí y dedicarse a realizar su labor en esta tierra que los vio nacer. ¿Okay? Nunca somos buenos intérpretes de la providencia. Debemos dejar que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas y no las conclusiones de nuestros juicios personales. Siempre tenemos que ir a nuestro gran Dios, presentarle las situaciones a Él, para que sea Él quien nos diga, quien nos dirija a cómo enfrentar o cómo resolver esas situaciones. ¿Okay? Y nunca, nunca dejarnos llevar por nuestro propio juicio. Bien, vamos a ver a Booz y Cristo Jesús. ¿Qué paralelismo, qué relación tiene Booz? En algunas ediciones, en vez de Booz, dice Boaz, ¿ok? Pero es lo mismo, es el mismo nombre. En la mía dice Booz, pero puede que en alguna de ustedes diga Boaz.
Bien, Booz y Cristo Jesús. Aquí vamos a ver el romance de la redención. De hecho, el libro de Ruth, hay grandes literatos, grandes teólogos que lo llaman el romance de la redención. Un título bonito, me gustó. Por eso lo puse allí. Bien, vamos a ver qué relación hay, o a ver si Booz es un tipo de Cristo Jesús. Y aquí entra en juego la tipología. Recuerden que ya vimos, ya estudiamos varias veces la tipología, tanto en el libro de Josué como en el libro de los jueces, ¿ok? Y aquí también en el libro de Booz, en el libro de Ruth, vamos a ver la tipología. Y los refresco. La tipología es cuando un personaje o un evento del Antiguo Testamento lo que hace es anunciar, nos señala a Cristo Jesús. O a través de ese personaje o a través de ese evento, sabemos lo que le va a ocurrir a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Bien, vamos a ver. El parentesco con la novia era esencial. Para cumplir con los requerimientos de la ley, el pariente redentor tenía que estar emparentado con la novia. Booz era pariente de Ruth. La ley establece, según Levítico 25, versículos 25 al 28, y leo: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Bien, vamos a ver qué fue lo que le pasó a Ruth. Ruth pierde a su esposo, queda viuda. Pierde a su cuñado y pierde a su suegro. Así que Ruth queda sola con Noemí. Y el esposo de Ruth, tenía posesiones, tenía tierras. Al él morir, esas posesiones tiene que hacerse cargo el pariente más cercano a esa persona que murió. En este caso, Booz era pariente del esposo de Ruth. Pero había un pariente más próximo que Booz, a ese pariente era el responsable de hacerse cargo de todas las tierras del esposo de Ruth, más tenía que hacerse cargo de Ruth y de Noemí. Pero ese pariente próximo decidió no hacerse cargo de ellas dos ni de las propiedades. Así que le da ese privilegio a Booz. Y Booz encantado porque Booz ya se había enamorado de Ruth. ¿Okay? Así que eso fue lo que había pasado en Ruth. No tenía quien se hiciera cargo de ella, entonces ella necesitaba un redentor, un pariente redentor que se hiciera cargo de ella, de la suegra y de todas las pertenencias de su esposo. ¿Okay? A eso se le llama pariente redentor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cristo Jesús satisfizo este requerimiento como nuestro pariente redentor, convirtiéndose en un miembro de la familia humana para que nosotros pudiéramos convertirnos en miembros de su familia. ¿Okay?
Cristo Jesús es Dios. Pero para que Él fuese un pariente nuestro, Él tenía que convertirse en un hombre igual que nosotros, para que fuese nuestro pariente redentor. Así que nosotros, al ser pariente de Cristo Jesús, ya vamos a ser miembros de su familia. Entonces, de esta forma, nosotros nos convertimos en miembros de la familia de Cristo Jesús. Así que en este sentido, hay un paralelismo entre Booz y Cristo Jesús. En segundo lugar, el deseo de redimir era voluntario. El pariente redentor todavía tenía que querer redimir a su esposa, ya que podía rehusarse, como lo hizo el otro pariente. Booz lo hizo voluntariamente porque amaba a Ruth. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Filipenses 2:8 dice, refiriéndose a Cristo Jesús, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así de dispuesto estuvo Cristo Jesús para redimirnos por amor. O sea, el pariente que tenía Ruth, él podía no querer, no quiero redimirla, no quiero hacerme cargo de ella. Y así fue. Él no quiso hacerse cargo. Entonces Booz toma la batuta. Digo, acá se dice tomar la batuta las personas que, no sé si allá lo utilizan también. Tomar la batuta es tomar la responsabilidad de esa persona. ¿Okay? Entonces, Booz toma esa responsabilidad. Cristo Jesús también voluntariamente nos redime a cada uno de nosotros. Voluntariamente por amor a nosotros. Así de dispuesto estuvo Cristo Jesús para redimirnos por amor, muriendo en una cruz, derramando su santa sangre por amor a nosotros. Él muere para que nosotros vivamos. Así que aquí también Booz tiene un paralelismo con Cristo Jesús. Booz redime a Ruth por amor y Cristo Jesús también nos redime a cada uno de nosotros por amor. En tercer lugar, el pariente redentor tenía que ser capaz de pagar el precio de esa redención. Booz tenía que tener suficiente dinero como para pagar las deudas de las viudas y de sus propiedades. Afortunadamente, Booz era lo suficientemente adinerado para pagar esas deudas y para apropiarse de los bienes. Según Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, habéis sido comprados por precio. Cristo, quien es infinitamente rico, pudo costear el precio de nuestra redención, no con dinero, sino con su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, según Efesios 1:7. La deuda de pecado ha sido pagada por completo. Cada reclamo legal, cada deuda de pecado a nombre de su amada ha sido pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que Booz hizo por Ruth. Booz pagó todas las deudas de Ruth. Pagó todas las deudas que estas mujeres tenían.
pudo hacerse cargo de todas las propiedades del ex esposo de Ruth porque tenía dinero suficiente para pagar todas esas deudas y para hacerse cargo de todas las posesiones. De igual forma, Cristo Jesús también pagó por completo todas nuestras deudas. Las pagó todas derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Okay? Así que también en esta parte, Booz es un tipo de Cristo Jesús. Allá hay un paralelismo entre ambos. En cuarto lugar, la provisión del pariente redentor por su esposa era completa. Tenía que ser completa, no podía ser a medias. Booz cambió el estatus de Ruth inmediatamente. Ella ya no era la viuda moabita, sino la esposa de Booz. Ella pasó de ser extranjera a ser un miembro distinguido de la sociedad israelita. Booz pagó todas sus deudas, todas, las deudas pasadas, las deudas presentes y las deudas futuras. De la misma forma, Cristo Jesús ha cambiado nuestro estatus de pecadores a santos, de extraños a amigos, de rechazados a hijos, de perdidos a redimidos, de mendigos a la novia de Cristo Jesús. Mire, todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros por amor. Y todo lo hizo desde la cruz del Calvario, derramando esa sangre por amor a cada uno de nosotros. En quinto lugar, tenía que proveerle un lugar seguro para la esposa. Booz ya tenía reservado un lugar para Ruth a su lado. Cristo Jesús también tiene para nosotros un lugar reservado a su lado en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Miren cuán bella es esta historia de la redención. Como conclusión, en el reino de Cristo Jesús, los pecadores de toda tribu, toda lengua, toda nación que confían en Él son bienvenidos. Cristo Jesús no discrimina de nadie, absolutamente de nadie. La acción de esta historia comienza en la época de los jueces, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, era todo un caos para la época de los jueces. Según Jueces capítulo 21, versículo 25. Ahora vemos el plan soberano de Dios en los detalles aparentemente mundanos de una familia aparentemente insignificante, refiriéndose a la familia de Elimelech. Dios estaba entretejiendo todos los detalles para asegurar el nacimiento del rey David. Y a través de David, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, el siervo sufriente. Cristo Jesús tiene un origen ordinario. Es uno de nosotros. Y porque lo es, puede ponerse en nuestro lugar y compadecerse de nuestras debilidades. Por eso la importancia de que tener a una prostituta en el linaje de Cristo Jesús, tener a una moabita, a una extranjera en el linaje de Cristo Jesús, esto era bien importante. Hermana, le hago una consulta. Ajá, sí. Catalí. Ahí, sí, ahí cambió de PTT o porque acá no se cambió nada.
por si acaso. Ay, no me digas. Ahora sí, Ahora sí. muy bien. Esa PPT mencionamos que el plan soberano de Dios lo vemos en los detalles aparentemente mundanos de una familia aparentemente insignificante, que refiriéndose a la familia de Elimelech. Y Dios estaba entretejiendo todos los detalles para asegurar el nacimiento del rey David y a través de David, el rey de reyes, el Señor Cristo Jesús, el siervo sufriente. Y Cristo Jesús tiene un origen ordinario, es uno de nosotros y porque lo es puede ponerse en nuestro lugar y compadecerse de nuestras debilidades. Esta historia revela el hecho de que la redención es una historia de amor. Fue el amor de nuestro pariente redentor, de Cristo Jesús, al vernos sumergidos en la esclavitud de pecado, lo que le impulsó a pagar con su preciosa sangre el precio de nuestra liberación. Y nos ha traído a su hogar, a su corazón, porque nos amó con amor eterno. Desde antes que usted naciera, Cristo Jesús ya lo amaba, ya la amaba. Ya estaba usted separado o separada para él. Así que la redención es una historia de amor, como lo es esta hermosa historia de amor de Ruth con Booz o con Boaz. ¿Qué imagen no cambió? ¿Qué imagen maravillosa podemos tener al decirle a nuestro Redentor lo que Ruth le dijo a Noemí? A donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Qué historia hermosa, ¿verdad? Y podemos sacarle muchísimo, muchísimo más a esta bella historia. ¿Okay? Podemos estar todo el mes de abril, todo el mes de mayo estudiando nada más el libro de Ruth. Pero pues el tiempo que tenemos es limitado y solamente le puedo traer pues este breve resumen o este pequeño estudio de este maravilloso libro que ha conmovido a grandes literatos, inclusive a literatos que rechazaban la Santa Biblia. ¿Okay? Hermanas, hermanos, ¿alguna duda, algún comentario? Vamos. ¿Lo entendieron todo? Sí, lo entendieron todo. Muy bien, eso me gusta. Pues si no tienen dudas ni comentarios, pues entonces para la próxima semana vamos a estudiar el próximo libro histórico, Samuel, creo que es Samuel, el libro de Samuel, ¿ok? Pues mis amadas hermanas y hermanos, solamente tengo aquí a Catalina, tengo a Erika, tengo a Mario, a Erika, la esposa de Mario, a Julia y Beth. ¿Alguien más que se conectó? Vamos a Cristian ver. Cartagena dice, Perdón, Erika. aquí me sale un Cristian Cartagena. Ah, sí, tengo a Cristian. Cristian Amén, Cartagena, bendiciones. amén, mi hermana. Estoy aquí en el trabajo, escuchando muy lindo el Ah, estudio. muy bien, Cristian. Tengo a Elsie, 3, 6, 7. Y tengo aquí Instituto Bíblico. ¿Hay alguien representando al Instituto Bíblico aquí? ¿O no? ¿O no? Creo que no.
No, ¿verdad? Ok, ¿Usted nomás? pues no. Pues hermanas y hermanos, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, pues doy por finalizada la clase. Recuerden entonces leer o por lo menos darle un vistacito o ver algún breve resumen del libro de Samuel. ¿Ok? ¿Estamos? Pues entonces, Erika, nos despides. Erika Fabiola. Amén. La vi muerta, Erika. Y adelante, Erika. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos capacitas, nos enseñas, Señor, para poder recordar tu amor, Dios mío, y recordar que aunque eh, tú dijiste que los extranjeros, mi Señor, eh, eh, tal vez en un principio no podían tener parte, aún tu misericordia se extiende, Señor, sobre nosotros, Padre, extranjeros, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, porque esta historia, Señor, nos hacen recordar de tu fidelidad y de tu amor, Padre. Que sigamos, Señor, siendo fieles, Padre. Y como decía nuestra hermana, Señor, y como dijo Ruth, Señor, que sea una declaración de fidelidad y de amor hacia ti, Señor, de que tú serás nuestro Dios, tú serás nuestro todo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Redentor, Dios mío. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos que tú nos llenes cada día de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y que cada día, Señor, estemos conectados contigo, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues gracias por estar aquí. Gracias Catalina, Erika, Fabiola, Julia, Cristian Cartagena. Un saludo a tu esposa. Mario, Erika, la esposa de Mario. Gracias por conectarse y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Pues Gracias. bendiciones. Amén, gracias, bendiciones, muy lindo todo. Y a Bendiciones, que Elsie estén muy bien. también. Elsie. Está la hermana Julia, Bendiciones. parece. Sí, es Sí, que no hay luz. no tiene luz. Estoy a oscuras. Bendiciones, hermana Elizabeth, y para todos. Gracias. Chao, bendiciones a todos. Bendiciones, Elsie. Bendiciones. Bendiciones. Que el Señor Hermosa la clase, Cuídense bendiga y les la clase. guarde. y pórtense bonito, Bendiciones a todas. ¿ok? Bye bye. Bye bye.